Bienvenidos queridos hermanos y amigos, les doy las más ricas bendiciones de Dios sean para cada uno de ustedes. Les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, vamos a leer los versículos 41 al 44. San Lucas capítulo 19, de 41 al 44. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te quitarán, sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarás a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Santo Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, misericordioso, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu presencia, Señor. Bendito seas. Que esta palabra llegue a cada corazón, Señor, donde sea escuchada, Señor. Que haya bendición en ese hogar, Señor. Si no han recibido, todavía no te han recibido como tu Salvador, Señor, que puedan hacerlo. Gracias, amado Dios, te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título he puesto a mi mensaje: la compasión de Cristo por la humanidad. En esta oportunidad, hermanos, vemos al Señor Jesús que hace su entrada triunfal a Jerusalén. Ya, hermanos, Él va directamente a morir en la cruz. Y, hermanos, los apóstoles, pues, primeramente, con gozo, han traído el pollino, han puesto sus mantos de alfombras, y bueno, hay un gozo tremendo en la entrada triunfal a Jerusalén. Y la lectura que hemos dado, que el hermano se está cumpliendo esa profecía de Zacarías que hemos leído en la oración cuando se fue a leer la Sion. Esa profecía se estaba cumpliendo, que fue dada muchos años atrás en el Antiguo Testamento. Entonces había tanta alegría, los judíos, era tiempo de Pascua, había mucha gente, venían de todo el país, aún del extranjero, para celebrar la Pascua en Jerusalén. Así que todos se unen y pues es una fiesta. Y cuando ya, pues, hermanos, el Señor está en el Monte de los Olivos, dice que de ahí se podía mirar muy bien, hay un panorama hermoso de la ciudad de Jerusalén. Entonces de ahí, ya cuando el Señor va a bajar a la ciudad, Él empieza a llorar. Él empieza a llorar por la ciudad santa. Y sigue, pues, hermanos, bajando hasta que llega ya abajo en la ciudad, y también, hermanos, Él sigue llorando. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Como lo que hemos leído, pues, dice: sí, o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hermanos, el Señor en su omnisciencia, Él sabía, hermanos, lo que iba a pasar a la ciudad. Él sabía lo que iba a pasar. En esta visita, hermanos, que el Señor hace a Jerusalén, ya fue la última visita del Señor con vida, porque ya iba a ir a la cruz. Fue la última oportunidad que el Señor le da a la ciudad y a su pueblo para que se arrepientan. Habían hecho una fiesta, una algarabía cuando el Señor entra montado en el pollino, pero fue algo emocional, pasó,
pero ellos no se arrepintieron. Entonces fue la última visitación, vamos a decir, la última invitación para que se arrepientan al pueblo de Israel. Y como el Señor todo lo sabe, sabía pues, hermanos, que no se iban a arrepentir, Él les dice que si ellos supieran lo que iba a pasar. Y le sigue diciendo, hermanos, cómo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en él piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. El Señor llora, hermano, diciéndole estas palabras a su pueblo. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, estaba profetizado que iba a venir un Mesías, pero cuando el Mesías llega, ellos lo rechazaron, lo odiaron. Las más altas autoridades, los fariseos, los saduceos, todos los sacerdotes, pues las más altas autoridades religiosas, pues lo rechazan a Cristo. Él puede percibir, hermanos, ese odio, esa forma de cómo lo perseguían, y ya habían tomado la decisión de mandarlo a la cruz, de darle muerte. Entonces él llora porque él vino, hermano. ¿Cuándo viene el Señor? Cuando él viene a este mundo, el mundo estaba en el caos, hermanos, más grande. El pecado, hermanos, se había llegado a un extremo tan tremendo. Por eso en Gálatas 4:4 dice que él vino, parafraseando, en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Y Cristo vino, hermanos, cuando todo estuvo preparado, como hemos hablado en otros mensajes. Roma había conquistado no solamente pues Israel, Palestina, sino casi todo el mundo de esa época. Ya se hablaba todavía en ese tiempo el griego, todos hablaban el mismo idioma. Los caminos de Roma eran pues, hermanos, muy conocidos. Había una frase que decían: todos los caminos llegan a Roma. ¿Por qué? Porque ellos hicieron unos caminos, hermanos, muy bonitos, muy hermosos, y todos tenían pues que llegar a Roma. Entonces, hermanos, todo estaba preparado, los caminos para que el evangelio pueda salir de Jerusalén, el idioma que sea el mismo para que entiendan, porque ellos, los judíos, pues, hermanos, no hablaban así. Algunos hablaban el griego, pero su idioma pues era el hebreo. Entonces cuando todo está preparado, es que viene el Señor y lo rechaza a su pueblo, lo rechaza, no quiere saber absolutamente, hermanos, nada con él. Y es así como podemos ver, hermanos, que Israel representa a esta sociedad en agonía. Representa, hermanos, a este mundo que se pierde en la oscuridad de las tinieblas. Israel, hermanos, era un pueblo tributario, tanto política como socialmente. Y, hermanos, ellos buscaban la paz. Por eso ellos esperaban a su Mesías, creyendo pues que iba a ser un general, un líder que los iba a libertar del yugo romano. No esperaban, hermanos, que Jesús los iba a libertar del pecado, de las cadenas de Satanás. Entonces es por eso, hermanos, que ellos se sienten pues tan... ellos no esperaban eso. Ellos querían que Jesús los salvara. Si era su Mesías, tenía que salvarlos del yugo romano. Por eso es de que lo rechazan a Cristo. Y es así, hermanos, como vemos pues cómo el Señor llora
Él derrama su alma, hermano. No es que él, hermanos, llore por llorar, sino él está derramando su corazón por su pueblo que él amaba. Era su país, era su nación. Sin embargo, hermanos, él sentía esa tristeza, quizá desilusión, no sé qué decir, hermanos, pero la tristeza de él era tan grande, hermanos, que por eso él llora por su pueblo. Él llora. Y hermanos, y les dice lo que le va a ocurrir. Él les dice lo que les va a ocurrir en el futuro. Él sabía lo que les iba a ocurrir. Israel, hermano, venía no sé qué decir. Yo cuando leo la palabra, hermanos, y preparo los mensajes, me pongo a orar y a la vez me pongo a meditar y digo, ¿cómo el pueblo de Israel pudo ser un pueblo tan rebelde? Viendo tantas cosas, hermanos. Cómo Dios los había sacado del yugo egipcio. Cómo los había guardado los 40 años en el desierto, los había alimentado, sus zapatos, dice, no se gastaron, su ropa no se gastaron. Hermano, algo tan maravilloso les dio. Querían carne, les dio la codorniz. Querían pan, les dio, hermana. Y cuando ya, hermanos, llegan y toman la tierra prometida, ellos, Dios estaba con ellos. Él peleaba con ellos. Y así los ha ido guardando a través de los siglos. Pero aquí, hermanos, en este momento, cuando ya el Señor Jesús vino, ¿cómo es posible de que ellos no pudieran reconocer a su Mesías? Si ellos lo esperaban, ellos sabían. El pueblo de Israel era, hermanos, un pueblo de profundas raíces religiosas. Ellos podían haber percibido, hermanos, que era su Mesías, pero no lo recibieron. Ellos no lo recibieron. Es más, todos sabemos, ellos, cuando Pilato pues quiere salvarlo y dice, en la Pascua siempre había una amnistía para un preso, entonces él piensa de que van a decirle a Jesús, pero no le dicen a Barrabás, que era un sedicioso que se había levantado contra el Imperio Romano, y todavía van que la maldición caiga sobre ellos, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Piden la maldición, hermano. Fueron tan rebeldes, y eso nos hace meditar, hermanos, en la rebeldía que hay ahora en el mundo. El mundo rechaza a Cristo. Yo recuerdo hace unos años atrás que en un diario, no recuerdo ahorita, creo que fue El Comercio, editaban un suplemento de la Biblia. Y la gente decía, la Biblia, ¿para qué queremos eso? Con un desprecio, con un desdén, ¿para qué queremos eso? Y hermanos, si ahora, con todo el adelanto, hermano, moderno, vemos pues que el mensaje llega a todo el mundo. Sin embargo, el mundo rechaza a Cristo. Todos los países musulmanes, todos los países del Medio Oriente, hermanos, que tienen su Dios y que persiguen a los cristianos porque no es su Dios. A nuestro Dios que nos creó, que hizo todo el universo. Sin embargo, ellos lo rechazan. Entonces, hermanos, es un motivo para reflexionar. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo actualmente? Comparando con Israel de ese tiempo, pues nuestro mundo está igual que Israel, rebelde, no quiere acercarse a Dios. Por eso tenemos que reflexionar y orar y trabajar para llegar, hermanos, al mundo. Entonces, hermanos, el Señor les dice que Jerusalén iba a ser castigada.
Él les anunció ya el castigo, hermanos. 40 años después de esta profecía que el Señor dio, el general Vespasiano I y su hijo Tito, después ellos ingresan a Jerusalén, ellos están también en una guerra civil, bueno, y ellos, hermanos, tal como dijo el Señor, hicieron tantas cosas, hubo tantas muertes. Finalmente, hermanos, dice que la ciudad tenía tres murallas. Derriban las murallas y los dejan dentro, no pueden salir, no había, no tenían para comer. Y dice, hermanos, que Tito manda hacer una muralla de madera, y la hacen, hermanos. Esa muralla tenía 6 metros y medio, 6 kilómetros y medio, y hermanos, la hacen en 3 días, algo pues inusual, en 3 días lo hacen, pero se quema, la queman, en la lucha se quema y luego hacen nuevamente de ladrillo igual, hermanos. Entonces el pueblo se queda, hermanos, dentro, no puede salir, no hay salida. Y si ustedes leyeran, hermanos, los horrores que pasaron los judíos, es algo, hermanos, que no se escarapela, hermano, nuestro cuerpo de tanto horror. Y yo digo, pero ¿qué? Los bárbaros, siempre hablamos de los bárbaros, ¿no? Que eran los que eran bárbaros para hacer el daño cuando iban a alguna ciudad y la conquistaban y llevaban a los cautivos. Pero hermanos, los judíos no eran los bárbaros, los romanos no eran los bárbaros. Sin embargo, hermanos, si ustedes leyeran los horrores, dice, nunca en el mundo ha habido cosas tan horrorosas como los romanos hicieron a los judíos. Dice que había muertos, pero muere más de 1 millón de judíos. Las madres se comían a sus hijos, se comían entre ellos, el esposo a la esposa, los hijos, y fue algo, hermanos, horroroso, terrible, lo que pasó esta ciudad, solamente, hermanos, por su rebeldía, por haber rechazado a Cristo, hermanos. Ese es el pecado más grande, rechazar a Cristo, hermanos. Nosotros que ya estamos en los caminos de Dios, tenemos que acercarnos más a Dios, hermanos, porque el pecado más grande de los judíos fue rechazar a Cristo. Y por eso fueron castigados. Si cuando el Señor entra por última vez, visita Jerusalén, si hubieran arrepentido, no hubieran tenido ese castigo tan grande. Pero ellos no se arrepintieron. Al contrario, lo mandaron a la cruz. Ahora, hermanos, entre paréntesis, decimos lo mandaron a la cruz, pero Cristo vino para morir. Él vino para morir. Fue un medio para ir a la cruz, que fueron los judíos, los romanos, pero, hermanos, Él vino a morir. Sabemos que Él vino para eso, para dar la salvación a este mundo. A través de Cristo, hermanos, se ve el amor de Dios. Ese amor de Dios que destrona a su Hijo para que muere en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, para librarnos de las garras de Satanás, porque estábamos en pecado. El mundo estaba en pecado y nosotros también, hermanos, a través de los siglos hemos estado, hermanos, allí encadenados a Satanás. Pero en el momento, hermanos, que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, se rompen esas cadenas, hermanos. Se rompen esas cadenas, pues, y somos libres. Somos libres, aleluya. Entonces, Jerusalén fue castigada con todos sus habitantes
y fue solo por rechazar. Dios los hubiera perdonado, como les digo, pero ellos tuvieron que decidir: o aceptamos a Cristo como nuestro Mesías o no. Bueno, ellos dijeron: no, no lo vamos a aceptar. Y tuvieron que pagar las consecuencias de su pecado. Entonces, hermanos, así como este castigo llegó pues a los judíos, va a llegar también, hermanos, a este mundo. Cristo visita hoy, hermanos. Cristo visita hoy. Está visitando, hermanos, las naciones, los pueblos, las aldeas, los lugares. Personalmente al individuo está, hermanos, llegando a todo lugar el Evangelio. Nos está visitando y nosotros estamos, ¿cómo estamos, hermanos? Vemos cómo está el mundo. Vemos nomás las sociedades, hermanos, del mundo y más nuestra sociedad. ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermanos? Tanta injusticia, tanta corrupción, tantas cosas que vemos. Y no solamente acá, en todo el mundo, hermanos. Entonces, Él está visitando. Él, así como visitó Jerusalén, hermanos, Él está visitando esta noche a cada uno de nosotros también. Si no estamos a cuentas con Dios, si no estamos viviendo vidas santas, vidas consagradas, Él quiere, hermanos, que nos renovemos en Él. Él quiere que cambiemos. Si estamos fríos, pues vamos a buscar ese fuego del Espíritu Santo, hermanos, que queme nuestro ser. Eso es lo que Él quiere, hermanos. No quiere que vivamos fríos, sino calientes. Recordemos lo que le dijo a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le dijo? Que si no eres ni frío ni caliente, pues como era tibia, te vomitaré de mi boca. Hermanos, perdonando la frase que les voy a decir, que se vomita lo que está dentro. Puede ser, hermanos, podemos entender, estamos dentro de la iglesia. Estamos en el cuerpo de Cristo, pero si no hay fuego en nosotros, hermanos, si no hay fuego, ¿qué va a pasar? Vamos a perder esa salvación tan grande, hermanos. Nosotros creemos que la salvación se pierde, hermanos. Nosotros creemos que la salvación se pierde si no hay una vida vital con Cristo. Si vivimos por nuestra cuenta, como ahora, hermanos, el Evangelio, tanto ha cambiado, hermanos, tanto ha cambiado. Y cada uno vive a su manera. Cada persona o cada congregación va a la iglesia y dice: esto está bien. Está aceptando el pecado, ha entrado a la iglesia, hermanos. Y los pastores conformes que entre, con tal de que haya gente, con tal de que haya diezmos, con tal que haya ofrenda. Y no es así, hermanos. No es así. Dios quiere calidad y no cantidad, hermanos. Él vino por todo el mundo y Él quiere que todos se arrepientan, pero que haya calidad en cada cristiano, hermanos. Que ganamos con megas iglesias que tienen, pues, vamos a decir, no sé cuánto, medio millón, 1 millón, no sé, hermanos, esas mega iglesias que hay en el mundo. Pero ¿cuántos verdaderamente amarán a Dios? ¿Cuántos, hermanos? Por eso es que tenemos que reflexionar, hermanos, cómo está la iglesia. ¿Cómo está la iglesia, hermanos, actualmente? Y tenemos que doblar rodillas y orar para que la iglesia vuelva a ese nivel espiritual, hermanos, con que empezó, con que empezaron los apóstoles, con que empieza la iglesia gentil. Es importante, hermanos, que meditemos, que reflexionemos y que volvamos al primer amor. A ese amor, hermanos, cuando lo dábamos todo. No importaba el tiempo, no importaba, hermanos, nada. Todo era
¿qué importa? Pero yo me acuerdo, hermanos, que yo vivo acá más de 60 años. Mi iglesia era en Lima. Me iba a Lima, hermanos. Estamos llegando a veces a las 12 de la noche. Cuando era joven, era líder en la juventud, tenía que estar ahí. Salíamos a las 10 de la noche y ahí irme hasta 2 de mayo, tomaba mi carro para venir acá. Y los domingos igual, hermanos, nos íbamos toda la familia. Y no había de que cómo, estoy estudiando, yo también estaba estudiando. Yo también estaba, hermanos, en la universidad. Pero yo tenía también que darme mi tiempo. Y trabajaba. Y trabajaba. Estaba llegando a veces a la 1 porque los carros se escondían, los micros, los autos. Y recién aparecían a las 12 para no cobrar medio pasaje y cobrarte pasaje medio, no cobraban más que cobran después de las 12. En esos tiempos cobraban más el pasaje a partir de las 12. Entonces, hermanos, tenemos que dar tiempo a Dios. Dios nos regala 24 horas, hermanos. Y a veces no le damos tiempo a Dios. Nos absorbe todo. Dios, hermanos, va a castigar este mundo. Dios va a castigar este mundo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el mundo rechaza a Cristo. Porque rechaza a Cristo. Cuando estemos, hermanos, cuando el pecador esté en el trono blanco, el pecado por el que va a ir, hermanos, al lago de fuego con azufre, va a ser por haber rechazado a Cristo como su Salvador. Porque Él vino, derramó su sangre, hermano, gota a gota, para salvar, para romper las cadenas de la esclavitud del pecado. Sin embargo, hermanos, el mundo no quiere saber. ¿Y cuántos hermanos en la iglesia, hermanos, no están viviendo como debemos de vivir? Vidas consagradas, hermanos, a Dios. Así como Dios castigó, hermanos, a Jerusalén. El Señor en un momento, cuando ya entra a la ciudad, el Señor también le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuánto quise juntar, no? A los pollitos como la gallina debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Y también dice Capernaum, tú que te elevaste hasta el cielo serás bajada hasta el infierno. Y dice Sodoma, dice, si Sodoma hubiera visto todo lo que el Señor hizo en Capernaum, dice que si hubieran salvado estarían hasta acá, dice el Señor. Pero el castigo, hermanos, que va a venir, ya fue castigada. Tanto han sufrido, hermanos, los judíos, y seguirán sufriendo. Van a ser juzgados todavía, hermanos. Así como Dios va a juzgar este mundo. Sabemos, hermanos, que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. Cuando el Señor venga, hermanos, y todos los que estemos fieles, nos iremos con Él cuando suene la final trompeta. Nuestros cuerpos serán glorificados. Si estamos muertos, resucitaremos. Si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos seremos nuestros cuerpos glorificados y volaremos a encontrarnos con Cristo en las nubes. Pero, ¿y qué va a pasar después? La iglesia ya está con el Señor, pero aquí en la tierra, hermanos, va a empezar la gran tribulación. Lo que ahora vemos, hermanos, no es nada comparable con todo lo que va a haber, hermanos, en la gran tribulación. 7 años, hermanos, de sequía, de enfermedades, de aguas contaminadas, y todo lo que dice la Biblia. Así como se cumplió la profecía que dio 40 años atrás el Señor Jesús sobre Jerusalén, así se va a cumplir también, hermanos, porque la palabra de Dios es verdadera. No
hay engaño, hermanos. Lo que esté escrito se va a cumplir. Muchas profecías se han cumplido, aún falta cumplirse muchas también. Pero, hermanos, les insto a que nos acerquemos a Dios. Compartamos la palabra. El Señor Jesús asumió su responsabilidad de ir a la cruz. Para eso vino. Él murió por nosotros. Nosotros también, hermanos, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, asumamos nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio, de salir, de compartir, hermanos, la palabra. No queremos robar almas, pero sí podemos, hermanos, hablar, invitar. No nos quedemos, hermanos. Asumamos nuestra responsabilidad. El Señor nos dijo que vayamos, pues, a ser discípulos. Así que solamente quiero decirles, hermanos, que si no somos fieles, ¿qué va a pasar? Si no hay fidelidad en nosotros, hermanos, vamos a ser apartados. Es tiempo de volver, hermanos. Si bien es cierto, ha habido un espacio con la pandemia y todavía nos quedamos un poco más, pero hay que volver. Ya pasó. Tenemos que volver, hermanos, a ese fervor espiritual, buscar la unción fresca, nueva. Dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, hermanos. Es nueva, Él la renueva, Dios la renueva, hermanos. Cuando me pongo a meditar es tan hermoso. La misericordia de un día no va a ser igual que la de mañana, porque es nueva. Porque Dios puede darnos una nueva, porque Él es Dios, aleluya. Entonces, hermanos, acerquémonos más a Dios y también a todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Yo le invito a que lo haga, porque si rechazas a Cristo vas a tener tu castigo. Hoy puede ser el día de tu visitación, hoy es el día de salvación y Cristo te invita a que lo aceptes. Él te abre los brazos y quiere que sea su hijo, quiere darte la salvación, quiere romper el yugo de esclavitud del pecado. Si estás en las drogas, si estás en el sexo, si estás en el alcoholismo, en la homosexualidad, en el lesbianismo o en cualquier pecado, Dios te va a ayudar. Solamente tienes que aceptar, decirle: Señor, creo que tú moriste en la cruz por mí, te pido perdón, me arrepiento de corazón, te pido perdón y te acepto como mi Salvador y el Señor de mi vida. Y de esa manera entras a formar parte de la familia de Cristo. Eres lavado con la sangre, perdonado tus pecados, tienes una nueva vestidura, eres justificado. Empieza tu proceso de santificación, eres adoptado en la familia, santificación, y cuando ya suene la final trompeta, la glorificación. Queridos hermanos, Cristo sigue llorando, hermanos, por este mundo que se pierde. No permitamos que Cristo derrame más lágrimas, hermanos. Aceptemos a Cristo y los que somos salvos, vivamos vidas santas, vidas consagradas. Volvamos a nuestro primer amor, porque el Señor quiere, hermanos, ayudarnos. Él nos sostiene cada día. Él está con nosotros, hermanos. Él nos fortalece, Él nos viste, nos alimenta. Él nos ama con amor eterno. Amén. Si estamos enfermos, Él nos levanta, hermanos. Si estamos tristes, si tenemos necesidades, Él está con nosotros, porque Él es bueno y misericordioso, y como nuevamente repito, porque nos ama, porque somos sus hijos. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.